En esta tarde voy a traer una predicación que tiene como título Discípulos de Cristo. Amén. Para esto quiero hablar de una situación bien específica, bien particular, que se presentaba cuando Jesucristo estaba sobre esta tierra en cuerpo humano. Entonces, si nosotros miramos en la palabra, vamos a ver cómo muchos lo seguían. La Biblia nos habla de 5,000, de 7,000. Sin embargo, no todos esos que lo seguían habían sido por un lado llamados, pero mejor aún, no todos fueron discípulos. Él llamó 12 discípulos. Amén. En otras palabras, verdaderos seguidores. Amén. Y eran personas que estaban siempre cerca de él, que habían sido llamados por él y que tenían una relación muy estrecha con él. O sea, había una comunión real con él. Y entonces, ante esto, miré una pequeña definición o de características de discípulo. Amén. Y discípulo es un aprendiz, pero miren lo interesante, sometido a la enseñanza del líder, sometido. O sea, bajo la disciplina de la enseñanza del líder. Amén. En este caso, de un líder espiritual, como es Jesucristo. El verdadero discípulo, en el contexto cristiano, debe ser una persona dirigida por la palabra. Amén. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Cristo, por la palabra de verdad. Y que reconocen a esa palabra. Amén. Entonces, ¿por qué? En Hechos capítulo 20, verso 32, de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, verso 32. Dice así la palabra del Señor. Hechos 20, 32 nos dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, el discípulo tiene un compromiso o una promesa de Dios. Amén. Porque tiene una relación real con su maestro. Amén. Tiene la palabra de verdad que el discípulo reconoce, tiene el poder de edificarnos, de darnos herencia entre todos los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debe convertir, o el discípulo debe convertirse en un hacedor de la palabra de Dios. Hoy en día, al igual que en los tiempos de Jesús, mucha gente dice ser cristiana, mucha gente se identifica como cristiana, pero no son hacedores de la palabra. Son hacedores de rituales. Cambiaron de eslogan de religión. Eran católicos, ahora son evangélicos. O eran católicos, son adventistas. O eran nada y ahora son musulmanes. Cosas cambian de religión. Pero el verdadero discípulo es una persona que, como lo dije, tiene que andar en comunión con el Dios de la verdad, con Jesucristo, que es la verdad. Y vamos a mirar lo que nos relata la Biblia acerca de los discípulos. En cierta ocasión estaba el Señor Jesús junto al mar de Galilea, y entonces vio a dos hermanos que se llamaban Pedro y Andrés. Ellos eran pescadores y estaban en su tarea. Jesús los llama, como nos lo dice San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, 19, dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores. Dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, sigue Jesús y va y llama a otros dos hermanos y seguía enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios, no del reino humano, sino el reino de Dios. Jesús se les había mostrado, o estaba en cuerpo físico, pero también una de las características para los discípulos, en especial se ve en Pedro,
es que él se le reveló como el Hijo de Dios. Amén. La gente comúnmente acostumbra a mirar las cosas desde su perspectiva, desde su posición. Incluso cuando alguien le dice algo, pero como usted no está en mis zapatos, como usted no está en mi lugar, por eso usted ve las cosas a su manera. Pero en el caso de los discípulos, ellos comenzaron a mirar las cosas desde la palabra de Cristo, desde la revelación de Dios. La Biblia es la palabra revelada de Dios y ella nos conduce a conocer a Jesucristo. Incluso él mismo nos exhorta a escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de él. Amén. Porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas nos dan testimonio de él. Amén. El discípulo verdadero, que es lo que en definitiva Dios quiere, que los seguidores de él no sean simplemente creyentes, sino discípulos, personas que están bajo la doctrina y la disciplina de ese líder que es Jesús. Amén. Entonces, que entiendan por el Espíritu quién es él. Y decía que la gente mira las cosas desde su perspectiva. Claro. Por eso fue que a los de la época de Jesús, a los israelitas, les quedó difícil entender quién era Jesús porque lo miraban desde lo material. Hay dos planos, y más adelante en otra prédica voy a hablar de eso, de subida al monte. Hay dos planos para el ser humano, el plano espiritual y el plano material. El plano espiritual está regido por la guianza, por la presencia del Espíritu Santo, para los creyentes. Amén. Plano espiritual. El plano material está regido por los sentidos, por las emociones, por la razón, el razonamiento. Amén. Entonces la gente, como perdió la imagen de Dios con la desobediencia desde el huerto del Edén, y que se hace presente en la desobediencia de la vida de cualquier ser humano, no puede ver las cosas espirituales, sino que se acostumbró a verlas desde lo natural. Y dice la Biblia, pero el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural mira las cosas desde lo natural, desde su razón, desde su sentir, ¿sí? Desde sus sentidos. Amén. Entonces, por eso ellos veían a Jesús, la gente de ese momento, como el hijo del carpintero. Y cuando él decía que era el hijo de Dios, hasta lo trataban de blasfemo y todo eso. Les vuelvo a insistir, el verdadero discípulo entiende por revelación que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, por eso el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Amén. Porque Él quiere saber que el discípulo entiende. El discípulo, por eso, a ver, en esa época habían muchos maestros también. Pero los discípulos de Jesús no corrían detrás de sus maestros, porque entendían quién era él. Hoy en día, podríamos preguntarnos ante tantas facetas del cristianismo, ante tantas tendencias cristianas, ante tantas congregaciones y tantas doctrinas, ¿usted es un discípulo de Cristo? Es más, uno a veces puede preguntarle a la gente, ¿usted es un discípulo de Cristo? Y la gente dice, bueno, yo creo en Dios. Puede ser una respuesta. Pero eso no es lo que se le preguntó. Alguna otra persona puede decir, bueno, yo sé algo acerca de él. O fue un hombre muy sabio. O es el redentor. Pero eso no fue lo que se le preguntó. La pregunta es, ¿usted es un discípulo de Cristo? Es más, incluso hay alguien que puede decirle a uno, bueno, yo vengo de una familia religiosa y en alguna ocasión yo decía que me acuerdo de una canción que cuando Richie Ray y Bobby Cruz se convirtieron al evangelio, sacaron que se llama Timoteo. Entonces él decía en la canción que él creía que iba a ser salvo porque tenía un hijo, tenía, ¿cómo es? Un tío bautista, un hermano luterano, el papá era presbiteriano y la mamá era pentecostal. Y Timoteo creía que por eso se iba a salvar. O sea, en otras palabras, vengo de una familia religiosa.
Otro puede decir, bueno, pero a menudo voy a la iglesia. Yo voy el domingo a la iglesia y escucho la palabra, es algo, ¿ya? Pero tampoco esa es la respuesta a la pregunta. Amén. Otro puede decir, bueno, yo leo la Biblia. Yo oro cuando tengo una necesidad o cuando hay necesidad de hacerlo. Otro puede decir, bueno, yo no soy infiel. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, para todo cristiano, para cada uno de nosotros, la pregunta que nos debemos hacer, ¿es usted un verdadero o es usted en verdad un seguidor de Cristo? En otras palabras, ¿somos discípulos de Dios? Porque acordémonos que la gran comisión que la Biblia nos habla, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en la totalidad de Dios. Aquí hay una cosa bien interesante. Discípulo está bajo la disciplina del maestro, del líder. Entonces, la Biblia en dos textos que tienen que ver con el bautismo, nos habla ciertas características del bautismo. En una dice, bautícense en Hechos capítulo 2, verso 38, dice, bautícense en el nombre de Jesús para recibir perdón de pecado. Amén. Y en la Gran Comisión nos dice, en Marcos 16 creo que es, nos dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto ha dado para, aleluya, esto ha dado para tendencias del cristianismo. Entonces tenemos ahí una pelea, perdón, es en Mateo 28, 19. Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ha dado para que salgan dos tendencias, los unitarios que solo bautizan en el nombre de Jesús y los trinitarios que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El uno agarra Hechos 2:38 y el otro agarra Mateo 28, 19. Cuando la Biblia no la podemos agarrar por pedacitos, la fórmula es completa. Porque la gran comisión, además de que lleve al arrepentimiento el evangelio de Cristo al ser predicado a las personas que lo escuchan, tiene que llevarnos a convertirnos en discípulos, a adquirir un compromiso con la totalidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que no ha entendido la gente, el verdadero creyente tiene que estar en la condición de discípulo, o sea, comprometido bajo el señorío del Dios del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que nos hace. Por eso dije al comienzo, Dios no quiere solo creyentes, Dios quiere seguidores, discípulos. Amén. Entonces, ahí es cuando esta pregunta que se hace, ¿es usted un verdadero discípulo? No es por incomodar a nadie. Lo que pasa es que Dios a través de la Biblia y a través de su Espíritu Santo quiere confrontar al ser humano, al creyente, para que haya una verdadera comunión con Él, donde nuestra vida realmente cambia hasta nuestra manera de pensar, para que lo reflejemos a Él, porque nacimos espiritualmente de Él, recuperamos o Él restableció o Él nos restituyó, por decirlo de alguna manera, nos devolvió a la condición de ser hechos hijos. Es más, Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, para ser hecho hijo, tiene que ser discípulo. Amén. Entonces, eso es muy sorprendente cuando ante esa pregunta hay muchas respuestas, pero ninguna equivale a ser un seguidor, un discípulo. Amén. Porque hay muchos creyentes, pero cuando uno mira la vida o las tendencias doctrinales, dice uno, bueno, ¿y dónde encaja Cristo en esa vida? ¿O dónde encaja Cristo en esas enseñanzas? ¿O dónde encaja Cristo en la vida del creyente? En nuestra vida. Amén. Por eso es que quiero que miremos a través de la Biblia cuáles son las características o experiencias que tiene un verdadero discípulo de Cristo. Muchísimas personas creen serlo y están convencidas que lo son, pero su vida no muestra que hay un compromiso. Amén.
cargan la Biblia, van a la iglesia, no se emborrachan, no son infieles, pero su vida no ha cambiado. Amén. No saben perdonar, no saben amar, no son misericordiosos, no son benévolos. O sea, no hay el fruto del Espíritu. Lo más asombroso y sorprendente es que muchos hablan en lenguas. No quiero decir que el hablar en lenguas sea malo, pero es que esa no es la esencia de lo verdaderamente espiritual. Muchos dan profecías. Amén. Muchos hacen milagros. Pero cuando el Señor les dice, muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera, les diría apartados de mí. ¿Por qué? Porque nunca adquirieron ese compromiso de ser discípulos, donde hubiera una vida nueva, una nueva criatura en la persona. Amén. Un corazón nuevo que ame a Dios. Entonces, muchísimas personas, como ya lo dije, creen serlo, pero hay otros que con el solo hecho de creer no nos hace discípulos. Yo me puedo creer Superman, pero no soy Superman. ¿Amén? Pero hay otros que ni siquiera están seguros si lo son. Hay gente en las iglesias que no saben si van a ser salvos. Hay gente en las iglesias aterrados de que van a perder la salvación. Amén. Y muchos saben que no lo son, que simplemente cambiaron de eslogan religioso, pero no lo son. Pero hay un remanente fiel. Esos verdaderos seguidores, esos verdaderos discípulos, y esa es la iglesia verdadera. El Espíritu Santo de Dios, a través de la enseñanza, quiere confrontarnos hoy para que cada quien podamos reflexionar y entender si somos verdaderos seguidores de Cristo o si por el contrario estamos siguiendo una idea de Cristo, pero no a Cristo en realidad. Porque déjeme decirle que cuando uno se pone a mirar el Cristo, por decirlo de alguna manera, de los luteranos, el Cristo de los católicos, el de los carismáticos diferente al de los pentecostales, el de los adventistas diferente al... Todos han sido, todas esas ideas de esos Cristos han sido sacadas de la Biblia, pero desde la razón de los líderes, no desde la revelación de Dios, porque Cristo es uno solo. Dios es uno, dice la Biblia. Amén. Entonces, imagínense, hay mucha gente que está siguiendo esas ideas, pero realmente para conocer a Dios hay que seguir la palabra bajo la revelación de Dios, de entender quién es Cristo. Amén. Y terminaremos siguiendo, como hoy en día hay muchos siguiendo la teoría, de las doctrinas de la confesión positiva que nada tienen que ver con el cristianismo, o de la prosperidad material, la teología de la abundancia y cosas así, o de la confesión positiva, o todas esas cosas. Si no estamos en la palabra, si no conocemos a Cristo por revelación, podemos ser realmente engañados. Por eso el Señor decía, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De que terminemos siguiendo a una persona o una idea, o una filosofía o alguna religión, creyendo que vamos a ir con Dios. Por eso el libro de Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, vale la pena preguntar, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cuáles son las evidencias que muestran que una persona es discípulo del Señor? ¿Cuáles son las experiencias que debe tener? Y entonces vamos a mirar algunos aspectos de estos. Amén. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, mucha gente dice que cree que es discípula porque habla en lenguas. Y a mí me aterra una cosa. Hay un cantante vallenato que termina hablando en lenguas, en una canción mundana, digámoslo así.
porque el hecho de hablar en lenguas tiene que traer discernimiento para saber si esas lenguas son o no. Por eso la Biblia del apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 14, nos exhorta a que si está hablando alguien en lenguas y no hay interpretación, se calle o hable para sí. Hay un testimonio de alguien hace muchos años, pasaba una persona musulmana frente a una iglesia cristiana en Puerto Rico. Y en esa iglesia estaban todos hablando en lenguas, gloria, aleluya, pero en lenguas que... Y el tipo, la persona musulmana se quedó sorprendida. Y entonces, después dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué está sorprendido? Dice, es que allá están hablando en árabe, pero no están alabando a Dios. Entonces, las cosas sobrenaturales, como el hablar en lenguas y los milagros, y todo eso tiene que estar sujeto a que seamos discípulos del Señor, si no, no va a servir. Amén. Entonces, por eso digo, ¿cuáles son las experiencias de un verdadero cristiano? Primero que todo, vamos a mirar las características, o mejor, una característica, una evidencia de cómo es un verdadero cristiano. El discípulo verdadero, vuelvo a insistir, como ya lo dije, citando el ejemplo de Pedro, el apóstol, conoce a Cristo por revelación, o sea, entiende que Cristo no es un líder más, ni es un profeta más, ni es uno de aquellos líderes o un maestro o un iluminado, ¿no? ¿Por qué entiende que Cristo es el Hijo de Dios por revelación? Porque mirando en la palabra de Dios en la Biblia, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Miren lo interesante. La gente había visto a Juan el Bautista y a Jesús al mismo tiempo. ¿Cómo iba a ser Juan el Bautista a Jesús? Claro, Juan el Bautista lo habían decapitado. Pero ¿cómo iba a ser Jesús? No había, ni siquiera en lo lógico natural lo entendí. Unos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Amén. Y entonces viene la pregunta clave del Señor a los discípulos. Él les dijo, verso 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, vuelvo a insistir, el discípulo tiene que conocer a su maestro, porque no se puede seguir a alguien a quien no se conoce. Amén. Recuerdo una compañera de la Universidad Pedagógica que me decía, no, él fue a una iglesia cristiana y me querían obligar a aceptar a Cristo. Pero yo, ¿cómo voy a aceptar a alguien que no conozco? Y en eso tenía razón. Amén. Porque a veces queremos presentar a Cristo de una manera verbal, pero no con la vivencia, que dé evidencia de que Él es real y nos ha transformado. Amén. Entonces, el discípulo tiene que conocer a su maestro, porque no se puede seguir a alguien que no se conoce. En el verso 16 de aquí, el capítulo 16 de San Mateo, capítulo 16, verso 16 nos dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor Jesucristo le responde, verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. De manera que no se necesita, escúcheme bien, conocer físicamente a Cristo. Es más, ni siquiera las imágenes dicen los científicos que son como realmente era el aspecto de Cristo. No necesita conocerlo físicamente.
porque lo físico de él fue temporal, pero él es eterno. Amén. Por eso mismo, por revelación de Dios, vamos a entender que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que a él únicamente debemos seguirlo. En alguna ocasión yo predicaba sobre la visión de Patmos y decía, si nosotros pudiéramos entender esa majestuosidad de cómo Cristo se le reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos, seguro que no estaríamos como tan distraídos en nuestros cristianismos. Por eso es que es necesario que entendamos desde la revelación de Dios la grandeza de nuestro Señor, su soberanía, su majestuosidad, su eternidad, su autoridad, todo aquello que nos muestra en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelvo a insistir, cuando conozcamos hacia Jesús, como nos lo revela la palabra, cuando lo conozcamos por revelación, lo entendamos, lo vivamos, entonces seguro que la única alternativa que nos queda es enamorarnos de él. Amén. Por esto, además, en Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos dice algo muy importante, porque hay gente que sigue a Jesús por los panes y los peces, por intereses, porque me dé esto o me dé aquello. Pero él, siendo Dios, se despojó de toda esa grandeza y riqueza en gloria y se hizo menor que los ángeles para morir, aguantar humillaciones por nuestros pecados, morir en la cruz, pero resucitar para darnos vida. Y cuando miramos ese Jesús humilde que murió en la cruz, pero que resucitó y se le presenta poderoso y glorioso al apóstol Juan en Apocalipsis, podemos entender Romanos 8:28, que dice así. Romanos 8:28 nos dice de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el discípulo que conoce por revelación a su maestro, a Jesucristo, no lo va a seguir por intereses, sino porque va a entender su amor y va a querer corresponderle por amor. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados para salvación, para vida eterna, para ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, esto realmente nos debe hacer felices y estar agradecidos con él. Cristo se nos ha revelado, no para que tengamos una religioncita o una excusa para ir a la iglesia los domingos y cantar 2, 3 coros y oír a un predicador allá que a los 20 minutos ya queremos que acabe. No. Es que cuando Cristo se nos ha revelado y nos comprometemos en ser sus discípulos, estar bajo su autoridad, su doctrina, su palabra, y llenarnos de su presencia como Espíritu Santo y produciendo el fruto del Espíritu, vamos a permanecer en él para que se cumpla lo que nos dice Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Con razonamientos, con emociones, amén, conforme a satisfaciendo los sentidos, los instintos, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo es andar conforme al Espíritu? Produciendo el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque entonces todo será para bien. Porque lo digo yo, no, de ninguna manera. Porque la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es infalible, lo dice así. Hemos sido llamados con un propósito divino de ser templo del Espíritu, no de ser religiosos, no de ser fanáticos, de ser personas que vivimos una vida ordenada,
no con fanatismos, sino por amor al Señor, que practicamos su palabra. Amén. Jesús no fue un fanático. Jesús vivió cosas que escandalizaban a los fanáticos de su época, a los fariseos. Pero con todo, tenía una autoridad, porque él vivía, amén, produciendo lo que es el fruto del Espíritu. Y hermano y amigo, Dios ha puesto sus ojos en usted y en mí. No desde el día que alzamos la mano o que nos enteramos que Cristo murió por nosotros, sino desde antes de nacer. Con razón, con toda razón, el salmista dice en el Salmo 139, y vamos a leer en el Salmo 139, el versículo 16, que es hermoso, porque es que Dios no improvisa. Amén. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas esas cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El salmista David escribió esto muchos cientos de años atrás de que descubrieran la máquina de hacer ecografías de ultrasonidos. El salmista sabía quién era Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Amén. Cuando uno va a la ecografía del hijo de uno o de la hija, eso es impresionante, oír el corazón y eso. El salmista sabía quién era Dios. Amén. Y por eso es que es una bendición saber que Dios nos da la oportunidad de ser hechos no solo sus hijos, sino sus discípulos, que aprendemos su verdad. Es más, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, porque es que, hermanos, esto no es de capricho, de creer, de pertenecer, que Dios tiene un propósito. ¿Amén? Porque todo está bajo la soberanía de Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4 en la Biblia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y mire, ¿para qué nos escogió? ¿Para que hablemos en lenguas? ¿Para que los hombres nos peluquiemos como militares y nos portemos con cierto estereotipo de machismo o de masculinidad? ¿Para que las mujeres se pongan una falda hasta los tobillos y se hagan trenzas y ni se arreglen? No. ¿Para fanatismo? No. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y santo lo hemos definido, que no es perfecto desde nuestro punto de vista. Somos perfeccionados por su palabra. Amén. ¿Y cómo se ve esa perfección? Produciendo el fruto del Espíritu. No es fanatismo. Amén. Porque al ser perfeccionados por su palabra, vamos a estar separados de la manera de pensar del mundo, de la manera de actuar del mundo, pero vuelvo y digo sin fanatismo, sino como personas correctas, en la corrección, en la rectitud o orden o corrección, como podamos decirlo, de Dios. Qué hermoso es ser verdadero discípulo, qué triste es ser religioso. Amén. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos. Versículos 5 de primera de Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, la principal dinámica, digámoslo, de las cosas en Dios son el amor. La gente que sigue a Dios por cosas diferentes, no por amor a Él, están mal. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Y por qué adoptados? Porque la humanidad perdió la condición de hijos, la imagen de Dios. ¿Amén? Se quedó en un ser natural, perdió la espiritualidad. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es el que lo determina todo. Amén. Entonces, ante esta realidad, solo podemos regocijarnos y decir
cuán grande es tu misericordia, Dios del cielo. Como dice el coro, tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Porque es que esto no es de que fuimos demasiado buena gente o afortunada. No, no, no. Esto es que a Dios le plació, le plujo escogernos desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, para ser adoptados hijos suyos en Cristo, según el puro afecto de su voluntad, la plenitud de su amor. Amén. Entonces, el discípulo tiene que conocer por revelación al Señor. Amén. ¿Quién es Dios y a quién está siguiendo y por qué lo está siguiendo y para qué lo está siguiendo? Amén. Y viene un segundo punto que sería el discípulo verdadero de Dios, de Cristo, oye su voz. Nos lo muestra el Evangelio de Juan, en San Juan, capítulo 10, verso 27, que dice así. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí se confirma de manera clara que es necesario oír la voz del buen pastor para seguirle. Y el buen pastor es uno solo, Jesucristo. ¿Amén? Miremos en este mismo capítulo el versículo 1. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanos, hoy en día hay mucha líder, entre comillas, pastor o apóstol, que están predicando un evangelio diferente al de Cristo. Y acordémonos una cosa, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces, para entrar al reino de Dios hay que entrar por esa puerta. Para pertenecer al reino de Dios hay que predicar sobre esa puerta, a través de esa puerta, de la verdad de esa puerta que es Cristo. Para ser siervo de Dios se tiene que predicar conforme a Cristo. Si predicamos un evangelio diferente a la verdad de Cristo, estamos entrando por otra parte. Y no somos siervos de Él. Seremos otra cosa, ladrones o salteadores, pero no siervos. Así que los ladrones de almas no entran por la puerta, que como ya lo dije, es Cristo, sino que asaltan al rebaño a través de doctrinas que no tienen que ver con la verdad de Cristo o que son distorsionando la verdad de Cristo. Como por ejemplo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No consiste en comida ni bebida ni cosas materiales, pero hay predicadores predicando la abundancia material. Cuando Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra donde el polvo y el orín corroen y donde ladrones miran ni hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, o sea, en lo eterno, en lo espiritual. Amén. Por eso digo que asaltan al rebaño con ideas seductoras, predicando doctrinas antibíblicas, predicándose a sí mismos, diciendo, es que como no están bajo mi cobertura, por eso les dio el COVID, cosas así. Con engaños. Hay más de un predicador profetizando cosas a los políticos. En cierta ocasión le profetizaron a Ecuador que iba a ganar una señora en las elecciones y no ganó nada. Porque si el profeta habló y no se cumplió, Dios no habló a través de ese profeta. Amén. Acá le profetizaron a Donald Trump que iba a ganar las elecciones y estamos viendo que no las ganó. Que quieran hacer trampa o decir otra cosa es otra cosa. Entonces, están predicando y seduciendo a la gente con doctrinas y con herejías y con mentiras, con sutilezas, porque su fin de esas personas es apartar a las ovejas de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Para qué? Para que lo sigan a ellos. Amén. No hay otra manera
bíblicamente hablando, de llegar a Dios, sino a través de la palabra que es Jesucristo. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, y es eterno. Yo era en el alfa y la omega, dice el Señor. Amén. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Amén. Dice en Juan capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portero. Amén. Y las ovejas, los discípulos, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. ¿La saca de dónde? De esa manera de vivir del mundo, de esa manera de ser como seres naturales, simplemente hacia la condición de discípulos, de seguidores, de hijos de Dios. De manera que se está refiriendo, cuando menciona el buen pastor, a Jesucristo. El verdadero, el único buen pastor, quien nos conoce y nos ha llamado a su redil, como lo decía el salmista, desde antes de la fundación del mundo. Amén. En el verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que le pertenecen, las que compró con su sangre, es decir, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Hay una doctrina por ahí predicando que Satanás tiene un principio de autoridad sobre las personas. Pero la Biblia me dice que Jesucristo anuló esa acta contraria que nos condenaba en la cruz del Calvario. Entonces ya a través de ese sacrificio de Cristo, nadie tiene la propiedad de nuestra alma, sino solamente Cristo. Amén. Dice el verso 4, que ya lo leí, dice, y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Así que nosotros, los verdaderos discípulos o el verdadero discípulo del Señor, no puede oír cualquier voz. Mira, a mí me da tristeza con hermanas o hermanos que van de iglesia en iglesia y creen que todo es lo mismo. Amén. Hay un cantante famoso que no lo voy a mencionar, que él dice que él no es cristiano, porque él va con la religión tradicional, porque no le ha encontrado nunca nada malo a la religión tradicional. Hombre, si no le ha encontrado nada malo es porque no conoce la verdad de Cristo. Amén. O sea, que no conoce la voz del pastor. Amén. Porque quien conoce la voz del pastor tiene la capacidad de discernir cuál es la verdadera palabra de Cristo, cuál es el evangelio de Dios, la sana doctrina. Vuelvo y digo, y sana doctrina no implica fanatismos, sino la correcta enseñanza de Dios. O sea, esa sana doctrina no contaminada con intereses, no leudada de malas costumbres. ¿Y cómo lo hacemos? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo saber? Pues escudriñando la Biblia. Quien no lee la Biblia será presa fácil para que lo confundan con doctrinas de error. Mira, hay una doctrina muy, ¿cómo dijeron? Muy tradicional. Y las iglesias que son legalistas la aplican cada rato. Y es acerca del vestuario. Entonces dice, toman el versículo donde dice, no use la mujer prenda de hombre. Entonces les prohíben usar pantalón a la mujer. Pero lo más interesante es que ni siquiera le meten la razón humana. Ni siquiera están en lo natural. Porque cuando el apóstol escribe esto, no existía la forma de hacer pantalones que hoy en día existe. Todos andaban con túnica. Entonces, el apóstol se refería a otra cosa que tiene que ver con el transvestismo y cosas de esas, donde hay una intención morbosa y perversa. No es simplemente a ponerse un pantalón, un blue jean, no. Pero la aplican así, literal, legalizamente. Amén. Entonces ya contaminaron la doctrina. Amén. No escudriñan la Biblia, no entienden el contexto con que Dios la dio.
Entonces son presa fácil para que y andan confundidos con doctrinas de error. Entonces no podemos prestar atención a toda cosa que nos digan de parte de Dios o a toda profecía. Es que Dios dijo. Mírenlo a la luz. Por eso la Biblia dice, no menosprecien las profecías, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Por eso la exhortación de la palabra es que debemos ser maduros. No de apellido, amén, sino ser maduros en nuestra manera de entender las cosas de la doctrina. El apóstol Pablo le llamaba la atención en una de las epístolas a la iglesia porque decía, quisiera que fueran personas que ya pueden comer comida sólida, refiriéndose a la doctrina, pero son niños que llevan años ahí en el evangelio y siguen tomando leche espiritual. Amén. No, el cristiano, el discípulo debe crecer en ese conocimiento de Dios. Amén. Y madurar y saber que Dios confirma su palabra y que toda profecía, toda palabra tiene que ser confirmada por boca de 2 o 3 instrumentos diferentes. Amén. Ay, pero que el Señor me habló hoy y ya mañana se cumplió. Bueno, gloria a Dios. Amén. Pero cuando son promesas específicas y cosas de cuidado, Dios siempre va a confirmar las cosas. Amén. La revelación no está dada exclusivamente a una persona. Eso es antibíblico. Primero que todo, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todo el pueblo, venía sobre uno, el profeta. Ahora, no hubo un solo profeta en los tiempos de Elías, varios profetas, en los tiempos de Jeremías también. Amén. Pero solamente el Espíritu Santo venía sobre el profeta, los profetas o sobre los reyes. Dice que sobre Saúl vino y profetizó. Pero a partir del Nuevo Testamento, lenguas sobre todos los 120 que estaban. Y una pregunta que les hacía el apóstol a unos que habían creído, le decía, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque para la iglesia, para el verdadero creyente, hemos sido llamados a ser templo del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo no va a hablar solo por uno, por el iluminado, por el escogido, no. Hoy en día él habla por quien él quiere. Ahora, no quiero decir que desconocemos el orden de Dios, porque él es el que llama, y ya sea unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él es el quien da los dones. Amén. Pero eso de que alguien se reserve la exclusividad, eso no es de Dios. La Iglesia Católica se reservó la exclusividad de excomulgar, incluso de quitarle la salvación a quien ella quería, con justa o sin justa razón. Primero, no hay justa razón porque ella no pagó la salvación. Fue Cristo. Amén. Entonces, pero en las iglesias cristianas también pasa eso. No, es que el iluminado, cuidado con faltarle al respeto al ungido. Todos somos ungidos. ¿Por qué? Porque Dios prometió edificar su iglesia y derramar su Espíritu Santo sobre todo aquel que se lo pida. Porque debemos estar sellados por las arras del Espíritu. O no sabéis, dice en Corintios, que sois templo del Espíritu. Amén. Pero volviendo al tema de Juan, nos dice Juan capítulo 10, versículo 5, dice, mas al extraño, volviendo a mencionar lo del buen pastor, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, allí déjeme decir que toda persona que se desvía tras doctrinas que no son correctas, no conocía al Señor, no era discípulo del Señor. El discípulo permanece en la verdad de Cristo. Amén. El verdadero discípulo huirá de toda idea contraria, distorsionada, que no sea conforme a la voz de Dios. No se dejará engañar. Por eso Jesucristo dice, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Él. Por eso nos decía, escudriñar las palabras, la palabra, las escrituras, la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando conocemos a Jesús por revelación, conforme a la palabra, no nos vamos a dejar engañar. Sabremos discernir la verdadera voz de Dios que se confirma
con la escritura. Amén. Toda profecía tiene que estar dentro del marco teórico, digámoslo así, de la palabra escrita, que es la Biblia. Una profecía que contradiga algo, porque hoy en día hay muchos iluminados, no, pero la Biblia dice así, no, pero yo digo así, o sea, se le pudieron más a la revelación de Dios. Eso es soberbia, eso no es de Dios, amén. Porque no todo espíritu, hermano, que hable, y sobre todo en esas personas con un ego más grande que el globo terráqueo, no todo espíritu que hable o se manifieste es de Dios. Hay muchos espíritus engañadores. Amén. Pero quien no ha entendido la doctrina, quien no ha conocido a Jesús por revelación, quien no conoce su palabra, quien no conoce la voz del buen pastor, va a saltar de un lugar a otro. Amén. Por ahí salen unos testimonios en YouTube. ¿Por qué ya no soy evangélico? Por eso, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, nos advierte de la siguiente manera, como lo decía hace un momento: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, en otras palabras, para que conozcamos de verdad la voz del pastor. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esos que dicen, es que yo soy el iluminado, el ungido, cuidado, me tocan. Ahí es un hombre usando, o una mujer usando las artimañas del error para manipular a otros. Es que yo trazo una línea de poder y nadie, ¿qué gana Dios con eso? Dios no vino aquí para lucirse. Dios vino para que lo conozcamos y lo amemos. Amén. Ahora bien, alguien dirá, pero tal persona la ha usado Dios. Correcto. Pero todo instrumento de Dios debe mantenerse fiel a su palabra. Amén. Saúl fue usado por Dios, pero a la final se alejó. Amén. Judas anduvo con Jesús, era contado entre los 12, pero perdió su condición porque no se arrepintió. Amén. No conoció la voz, no reconoció al Señor. Amén. Tenemos que permanecer en Él. Ahora bien, ninguna condenación para los que están en Cristo, fieles a su palabra. En el redil donde Él nos plantó, hay un solo redil, hermano. Hay una sola iglesia espiritualmente hablando. Y Dios nos está plantando en esa iglesia para que tengamos ese respaldo del Señor. Porque ¿qué nos dice Judas en el capítulo 1, verso 19? Dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. Entonces, dentro de la iglesia hay gente que no tiene al Espíritu porque no son discípulos, no conocen a Cristo revelado y mucho menos conocen la voz del pastor, que es Cristo. Así de sencillo. Quien no se mantiene en la palabra de Cristo, quien no se mantiene bajo el señorío de Cristo, en comunión con Jesucristo y de acuerdo a la Escritura, es hijo de desobediencia. Hay un tema por ahí que está entre el tintero para hacer lo que se llama las dos simientes. Amén. Los hijos obedientes, los hijos de la obediencia y los hijos de la desobediencia. Quien es hijo de desobediencia es sensual, es decir, está en lo humano, en lo natural, en lo pasional, y no tendrá el respaldo de Dios. Por usted va a ver predicadores maldiciendo a otros o al que le diga que no está de acuerdo. Un tercer aspecto es que el verdadero discípulo
Mire, escúcheme bien, ha nacido de nuevo. En San Juan, capítulo 3, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, vendría la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Muchos todavía no alcanzan a entender, o usando un término que no es muy, a dimensionar, como dicen ahora, porque ahora maltratan el idioma, a dimensionar la importancia de dar fruto del Espíritu Santo. Incluso me han dicho, ay, otra vez el pastor Noel con su cuentito de los dones del Espíritu. Amén. Y vuelven y vale, otra vez con el mismo cuento. Hermano, es que nacer de nuevo tiene que ver con eso, con producir el fruto del Espíritu, pero no solo en 2 o 3 acciones, sino aún desde la manera de pensar. No os conforméis, Romanos 12:2. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Desde ahí comienza esa realidad, amén, de nacer de nuevo. Cambiamos hasta nuestra manera de pensar. Entonces ya no vamos a estar viendo a los políticos de que nos simpatizan como los buenos y a los que no nos simpatizan como los malos. Malos son todos, porque no tienen a Dios en su corazón. Pero allá muchos cristianos votando por los mismos, por los unos o por los otros, sin discernir que ese es el orden del mundo. Pero es solo un ejemplo de aún en eso tenemos que cambiar, porque hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo no implica solamente que ahora me llamo evangélico, o que ahora cargo la Biblia, o que ahora canto himnos, y antes cantaba villancicos. No. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva, ¿qué? Fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La gente comúnmente acostumbra a dispararse el versículo, por sus frutos los conoceréis cuando alguien está haciendo algo que no les gusta. Pero es que no es esos frutos. El fruto en el contexto bíblico tiene una característica específica, es el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos amados, la Biblia destaca la importancia del fruto, pero no de cualquier fruto, vuelvo a insistir, el fruto del Espíritu Santo, a fin de que no seamos quitados de la presencia de Dios. ¿Ve? No es porque oremos 1000 horas, no es porque ayunemos todos los días, porque se vuelve un ritual y se vuelve un sacrificio, y ya Dios no quiere sacrificio. Ahora, no quiero decir que no vaya a ayunar nunca. Tómese un ayuno como un tiempo de comunión con Dios, pero no como un ritual que le ofrezco para que Dios me obligue a fulanita que sea la mujer amada. No, 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 no. O a que me dé Carlos. No. El ayuno y la oración no deben ser eso. Son elementos para la comunión con Dios. No son monedas de presionar o de comprarle las cosas a Dios. Amén. Más bien preocupémonos por producir el fruto para que no seamos quitados de la presencia de Él. Ay, pero mire qué tal se alejó. Sí, claro. El ser quitado no implica que ya nos desaparecimos de este mundo. Simplemente que el Espíritu Santo se aleja de la persona. Quedan como una religiosidad hueca. Mire lo que dice el verso 4. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿En quién? En Cristo. Y si permanecemos en Cristo, estaremos llenos de quién? De su presencia como Espíritu Santo, que es la realidad de Dios. De manera que quien no permanece en Cristo
escúcheme bien, no en el redil, en Cristo. No puede llevar fruto por sí solo. Amén. Es decir, una persona que hace las cosas conforme a sus propios caprichos no puede seguir a Cristo. Todo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Muchos creen estar siguiendo a Cristo, pero en verdad están siguiendo sus caprichos de hombres, ideologías, huecas sutilezas, vanas filosofías que no conducen a Dios, sino a un engaño y a palabras vanas y a una vida que llevas a la perdición. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el verso 6 nos aclara lo que pasa con el que no permanece. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es una especie de muerte, separado de Dios. Y se secará, muerte. Cuando una planta se seca, ¿qué? Se murió. Amén. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. El verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Religiosos? ¿Fanáticos? No, quiere discípulos. Y el verso 16 nos aclara. Miren lo que decíamos desde el comienzo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, escúcheme bien, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Y ahí agrega otra cosita, no lo tenía, pero voy a decirlo. Esto os mando que os améis unos a otros. Porque ahí se muestra que tanto amamos a Dios. Producimos fruto y dentro de ese fruto tenemos que estar amándonos unos a otros. Aquí en este capítulo, digámoslo así, de Juan, se confirma la palabra de Dios. Amén. Y hay mucha enseñanza en este capítulo. Lo primero, Dios nos eligió, pero también con un propósito. ¿Cuál? Que llevemos fruto de su espíritu. No que hagamos congregaciones de millones de personas o de miles. La iglesia del millón de almas ahí en Colombia. Vamos a ver cuántas de ese millón de almas son discípulos. Que llevemos fruto, pero ese fruto también tiene una condición, que permanezcamos en él. Es decir, que no nos conozcan solo por el discurso, sino que nos identifiquen por nuestras acciones como seguidores de Cristo, que puedan decir, es que usted lo que dice lo respalda con sus acciones. Mejor es que su vida muestra que lo que usted dice, usted es coherente con eso. Ese es el reto, hermano. Y eso es lo difícil de ser cristiano, pero también lo lindo del desafío de ser diferente por amor a Él. Amén. Que nos identifiquen como seguidores de Cristo por nuestros hechos, porque Él cambió nuestra vida y somos nuevas criaturas. Amén. Por eso debemos producir fruto, que la gente vea el fruto, no para que nos aplaudan, sino para que glorifiquen a Dios y vean que Dios es real. Así seremos verdaderos discípulos de Cristo, porque Mateo capítulo 7, verso 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano. Por eso ahí es que dice, por sus frutos los conoceréis, verso 20, Mateo 7, 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Los del Espíritu Santo. No que nacimos del agua y del Espíritu. Amén. Ciertamente que no somos salvos por las obras, pero
si somos discípulos, tenemos que producir el fruto y habrán obras de fe. Amén. Por eso, si muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo tiene que producir obras como resultado de que somos nueva criatura. Y esas obras que son obras de caridad, no. Amar de verdad, incluso a los enemigos, perdonar, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Quien no se acoge a Cristo será juzgado por sus obras, es decir, por su forma de actuar y su conducta. Dice, ahora pues, hermanos, ninguna condenación para el que está en Cristo, para el que produce un fruto, para el que es vid, para el que es pámpano de la vid, que es Cristo. Amén. Pero para el que no es pámpano, será quemado, será juzgado. Amén. Un cuarto aspecto, quedan dos. El cuarto es, el verdadero discípulo tiene obediencia, es obediente. En San Juan, en San Juan capítulo 8, verso 12 nos dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Oye, mi hermano, la luz del mundo no es esa iglesia que fundaron los Nazón González en México. Amén. ¿Quién es la luz del mundo según la Biblia? Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, porque Jesucristo es su modelo. Y la Biblia nos dice que Jesucristo, por lo que pareció, aprendió obediencia. Pero hay muchos cristianos que cuando vienen las dificultades, comienza a reclamarle a Dios. Por ahí hay una organización que dice, venga a Jesús y pare de sufrir. No, el apóstol Pablo decía que se gloriaría en las dificultades. Amén. El verdadero cristiano aprende obediencia y tendrá como premio la vida eterna. Si en verdad soy un seguidor de Cristo, la obediencia tiene un valor fundamental, porque es el deseo de mi corazón. Para el verdadero creyente, la obediencia a Dios, a la palabra del Señor, tiene un valor fundamental, porque es el deseo del corazón agradecido con Dios, sabiendo quién es Cristo. Entonces, realmente sería muy incoherente, digámoslo, si no obedeciéramos esa verdad que nos lleva a vida eterna. Asimismo, si obedecemos a Cristo, es porque nos motiva lo que lo motivó a Dios a enviar a Jesucristo al mundo. ¿Qué nos mostró al mundo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la relación del discípulo con su Señor tiene que tener, la única motivación es amarle, corresponderle a ese amor. Una persona no puede seguir a alguien que no conoce, ya lo dijimos. Pero un cristiano, un discípulo, no puede seguir a un Dios de quien no ha oído o a quien no oye. Y el cristiano no podrá seguir a alguien a quien no ama. Amén. Cuando el Señor habla de nadie puede servir a dos señores, dice porque amará a alguno y dejará al otro, odiará al otro. La razón de toda esta relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios es el amor, porque Dios es amor. Y el mandamiento es claro. En San Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Se me perdió la versión que decía, y con todo tu ser. Una versión de, creo que es palabra de Dios para todos. Amén. Es bien lindo encontrar esos versículos porque aún nos amplían el sentido. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. O sea que un verdadero discípulo no sigue al Señor por tener religión, o no sigue al Señor porque es que es mi papito y lo sigo como se me antoja. No, sino porque entiende quién es Jesús y lo ama. Amén. Uno no puede amar a Dios a medias, con medio corazón. ¿Bien? Por eso la exigencia. El verdadero discípulo tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y acordémonos que el otro día hablábamos del corazón como el centro de todo el ser en esencia. Amén. Nuestros pensamientos, nuestros sentidos, todo el ser. Con toda el alma tenemos que amar a Dios. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y escúcheme, por favor, si amo a Dios con toda mi mente, debo tener cuidado qué pongo en mi mente. Amén. Debo tener cuidado con qué tengo en mi corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No es el músculo que bombea la sangre, sino es la esencia, el ser en sí, nuestras sensaciones, nuestros sentidos, nuestra alma. Amén. Tenemos que mirar, amén, qué vemos. Porque es que es bien interesante a veces que no nos damos cuenta que estamos viendo en la televisión cosas totalmente contrarias. Y esto no es fanatismo, que estamos escuchando ideas de políticos que nada que ver con Dios. Amén. Que usan a Dios como excusa para traer a otros que voten por ellos. Pero su vida es una vida que no tiene fruto del Espíritu. Pues tenemos que tener cuidado qué ponemos en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestro interior. Amén. Entonces, amar a Dios cubre todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo pienso? ¿A dónde voy? ¿Cómo hablo? ¿Qué deseo? ¿Cómo actúo? Es más, nuestro Señor Jesucristo nos da un nuevo mandamiento que nos identifica como discípulos del Señor. Y ahí es donde muchos cristianismos se quedan cortos. San Juan, capítulo 13, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, nos dice así: nuestro Señor, el Señor de los discípulos, el buen pastor, dice así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, pero no es un amor acomodado a mis intereses, que hoy te río y mañana te ignoro, sino es un amor total. Dice, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Él? Que dio su vida por nosotros. ¿Cómo debe amar el esposo a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Y eso es lo que mucho cristiano no entiende con su esposa. Y lo que mucha esposa no entiende con su esposo. Y mucho menos entre hermanos en la fe. Amén. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Y el verso 35 nos dice, en esto conocerán todos, no es por lo que digamos, o por la Biblia que carguemos, o por la Biblia que vayamos a la iglesia, o por la iglesia a la que vayamos, sino dice, en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y el último aspecto que quiero tratar, a mí me daba, no digo que risa, pero me parecía muy, no sé cómo decirlo, una hermana salvadoreña que siempre que venía de El Salvador acá a visitar las hijas, perdón, nos decía, hoy me gané 3 almas para Cristo. Hoy me gané, pero es que la cuestión no dice solamente predicar el evangelio, sino hacer discípulos. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia en San Mateo 28, 19? Que ya lo leímos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ser discípulos. Tristemente, los unitarios solo bautizan en el nombre de Jesús para perdón de pecados e ignoran esto. Entonces, a medias, la labor de la iglesia en la Gran Comisión se ha quedado a medias. Es más, incluso muchos trinitarios, o muchos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se hacían las campañas evangelísticas, se convertían 10.000 personas, después las mandaban a las iglesias para que los discipularan, pero no los discipulaban, no les enseñaban la palabra, no les enseñaban la doctrina. Entonces la labor quedó ahí. Hay muchos que conocen del evangelio, pero que no son discípulos. ¿Amén? San Mateo capítulo 28, verso 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la segunda parte, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles? ¿Las que nos mandó Moisés? No, las que nos mandó Cristo, porque el que está hablando ahí es Cristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es más, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque ya después estaremos con él. Amén. Entonces, ese mandamiento, escúcheme bien, hermano y hermana, no es exclusividad de los grandes predicadores, no es exclusividad de los evangelistas o de los pastores o de los maestros o de los apóstoles, no. Todo discípulo verdadero de Cristo que aplica estas características a su vivencia de discipulado como seguidor del Señor, como verdadero creyente, va a convertirse en esa luz que atrae hacia Él y por ende hacia Cristo más bien. Y entonces va a estar cumpliendo con esta gran comisión, porque su vida, nuestra vida, será y debe ser un testimonio de que Cristo resucitó, que vive en nosotros y que somos sus discípulos. Y estamos llamados a ser discípulos para la gloria del reino de Dios. Discípulos para Cristo, para su reino, para su gloria, para su honra, conforme a su propósito. Por lo tanto, examinémonos ante estas realidades y enriquezcamos nuestra vivencia como cristianos, aplicando a ellas estos principios, estas características. En otras palabras, seamos discípulos del Señor Jesucristo, para gloria de Él y bendición de nuestras vidas, para testimonio al mundo de que Él vive y que Él viene. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén y amén.